Cristo el médico, psiquiatra y psicólogo, los llamados psiquiatras, psicoterapeutas y psicólogos, por hieromonje y médico, Sabas el Agiorita, los llamados psiquiatras, psicoterapeutas y psicólogos, ni siquiera saben qué es la psique-alma. De hecho, diría que es absolutamente comprensible que no lo sepamos y que estas personas no sepan cómo psicoterapiar, sanar la psique-alma, porque, sencillamente, ni siquiera saben qué es la psique-alma. Solo la Iglesia Ortodoxa lo sabe. Solo los santos padres conocen qué es la psique-alma, hasta el punto que el Dios omnisciente les ha permitido conocer. Los llamados psiquiatras del mundo no hablan ni saben nada sobre la catarsis del nous, espíritu de la psique, y del corazón, o de la psique-alma. Si alguien estudia estas psicoterapias que circulan, lo comprobará por sí mismo. Además, el término psicoterapia, tal como se utiliza en los contextos mundanos, es erróneo. Es una ridiculización del término. Lo mismo ocurre con el término psiquiatría y el término psicología, que son distorsiones de las especialidades que representan. Esto se debe a que todos aquellos que sirven en estas especialidades ni siquiera saben qué es la psique-alma. Entonces, ¿cómo pueden tratar algo sin saber siquiera qué es lo que intentan sanar o psicoterapiar? Si alguien estudia todos los diccionarios o libros de psicología relevantes, no encontrará en ningún lugar una definición de qué es la psique-alma. No ofrecen una definición de la psique-alma o dan una definición muy superficial y descriptiva. Básicamente, se refieren al comportamiento, y aquí en España a todos que preguntado nadie me ha dado una explicación helénica correcta, más bien señalan con la mano el cerebro encéfalos, refiriéndose a la diania, mente, intelecto. Y todos estos métodos, las llamadas psicoterapias, en realidad son métodos de control o corrección del comportamiento, que solo pueden ofrecer un alivio superficial al que sufre. No son métodos para tratar y psicoterapiar la psique-alma. Ninguno de ellos toca la psique-alma. Hieromonje y médico Sabas el Agiorita. Homilía mayo 25 del 2008. Vean, hoy en día todas las personas están enfermas psicológicamente, o casi todas, con depresión, tomando diariamente un puñado de ansiolíticos y medicamentos psiquiátricos. ¿Por qué sucede esto? Porque intentan sostener y mantener una psique-alma que no se alimenta. Es como una persona que está en estado de inanición. ¿Cómo intentas ayudarle? ¿Engañándola con pastillas para que se sienta bien? Así que es necesario que la persona coma para fortalecerse. De la misma manera, la psique-alma necesita alimentarse. ¿Y qué debe comer? La charis, gracia, energía increada, de Dios, porque la psique-alma es espíritu y se nutre con el Espíritu Santo. No se alimenta con basura, con análisis psicológicos, con cosas enfermizas que promueven los psicólogos y los llamados psiquiatras. El verdadero psiquiatra es el Cristo. Y el verdadero medicamento para el alma es la charis de Dios, el Espíritu Santo, que fortalece y alimenta tu espíritu. La psique-alma es espíritu. ¿Puede psicoterapiarse y sanarse con pastillas? Hieromonje Sabas, el Agiorita. Homilía del noviembre 30 del 2018. Psique, psigialma, ánima. En el Nuevo Testamento y en los Santos Padres se usa a menudo en lugar de la palabra tantropos, hombre, ser humano. Romanos 13, versículo 1. A veces en la Sagrada Escritura significa simplemente la vida. Mateo 2, versículo 20. Juan 10, versículo 11. Romanos 16, versículo 4. Pero psijí se dice sobre todo del elemento espiritual, no material de nuestra existencia. Mateo 10, versículo 28. Es uno de los dos componentes de nuestra naturaleza física. El otro es el cuerpo. Es la parte que anima el cuerpo y le da vida. Es nuestra naturaleza inmaterial, creada pero eterna, que comprende nuestros aspectos cognitivo,
volitivo y afectivo, incluidos tanto el consciente como el inconsciente. El propósito de la Iglesia es sanar, psicoterapiar y salvar la psique-alma, y, así, de enferma hacerla saludable. Sotiría, sanación, redención y salvación. Proviene de soos, sano, entero, salvado, y significa que el hombre permanece sano, es decir, entero y en plenitud, no separado ni dividido. La energía de la psique se llama energía noerá. Cuando se encuentra dentro del corazón de la psique del hombre, los santos padres la denominan nous, o espíritu humano. Pero cuando está y funciona en el cerebro, la llaman lógica o diania, inteligencia, intelecto, mente o energía lógica. La palabra pecado en sentido de los santos padres helénicos es enfermedad física, psíquica y espiritual. Es la traducción de la palabra griega amartía, del antiguo verbo amartano pecar, que es fracasar, errar, fallar el blanco. Cuando decimos absolución de los pecados, principalmente lo debemos de comprender como terapia de los pazos, las patologías, producidos a causa del pecado repetido. Psiquiatros, psiquiatra. Psigi, psique, alma, ánima. Iatros, médico. Cristo el médico de nuestras psiques, almas y los cuerpos, decimos en la divina liturgia. La Iglesia es el hospital general, físico, psíquico y espiritual, nos dice San Crisóstomo, además demostrado como en las ciencias naturales. Y el medicamento o fármaco es la charis, gracia, energía increada, concedida por los santos misterios de nuestra Iglesia ortodoxa. Psicólogos, psicólogo, psigi, psique, alma, ánima. Y logos, que significa el desarrollo del pensamiento expresado con la voz propia del lenguaje, y también según contexto, causa, razón, motivo, relato, opinión, dicho, discurso, expresión, tratado. Logos con la L. Mayúscula aludimos a Cristo, el Logos increado y encarnado, Nuevo Testamento, y el Logos increado no encarnado, Antiguo Testamento. Enea, argeenologos. Enargí y no logos. En el principio el logos era, es y será, eterna e infinitamente, y el logos existía con Dios y está en Dios, y Dios era y es el logos. Todo fue hecho por él. Juan 1, versículos 1 y 3. Cristo Dios. Logos, el verdadero psicólogo, con su energía increada lógica, nos da la lógica creada o sano juicio, es decir, la capacidad de discernir lo bueno de lo malo o lo que nos conviene para el bien y desechar el mal. La fuerza más importante que tiene nuestra alma se llama nous, espíritu de la psique, no es el encéfalos cerebro. Cuando los padres de la Iglesia hablan del nous, se refieren a los ojos de la psique alma. Lo que está en el cerebro lo llaman diania. Es la segunda fuerza y energía de la psique alma, la diania. El pensamiento. El nous no es el pensamiento, sino que está en el corazón, y son los ojos de la psique alma, cuya finalidad es contemplar y ver a Dios. Cuando Adán cayó y pecó, los ojos de la psique alma se cerraron. El nous del hombre se oscureció, y el hombre quedó ciego. Las personas se convirtieron en alguien como un pobre ciego, que no puede ver, no puede caminar, tropieza de pared en pared, se golpea y se hiere. Entonces, el hombre comenzó a funcionar de manera incorrecta. Por lo tanto, tampoco funcionaba correctamente el cerebro. La diania no funcionaba bien, ni tampoco las otras fuerzas de la psique alma. Las otras fuerzas son la opinión, doxa, la imaginación o fantasía, y la percepción o sensación. Sin embargo, las fuerzas principales que tiene el hombre son el nous y, después, la diania. El nous es para ver a Dios, los ojos de la psique alma, mientras que los ojos como órgano físico son para ver el mundo a través de los sentidos. ¿Cuál es el trabajo del cerebro encéfalos?
El cerebro recibe todos los datos que llegan de los sentidos. Vemos con los ojos. Los ojos captan el estímulo visual y lo llevan al cerebro. Escuchamos con los oídos. Los oídos, el tímpano de los oídos, capta los estímulos auditivos y los envían al cerebro. La lengua percibe los sabores, el olfato los olores, el tacto las sensaciones. Por tanto, con todo esto, tenemos una percepción o sensación del mundo. Todo esto se procesa en el cerebro, y así el hombre tiene una percepción del mundo material, pero no de Dios. Si intentas ver a Dios con los ojos, no lo verás. Incluso si tienes un gran telescopio, tampoco verás a Dios. Con los oídos, si tratas de escucharlo, no lo oirás. Porque todo esto es para este mundo aquí. Para Dios está el Nus. El Nus es el telescopio con el que puedes contemplar y ver a Dios, pero solo si ese telescopio está limpio, cuando los ojos están abiertos. ¿Cómo se limpia el telescopio? ¿Cómo se abre y se limpia este órgano del Nus? Se abre con la metania, con la vida ascética o práctica espiritual ortodoxa, ayuno, vigilia, oración, etc. Y la vida mistérica, sacramental, confesión y comunión. Estas dos cosas limpian el telescopio. Y cuando el Nus está limpio, entonces el hombre contempla y ve a Dios. Me dirás, ¿cómo lo ve? San Serafín de Sarov y su interlocutor Motovilov lo vieron como luz. Lo ve como luz. Ve la luz increada de la metamorfosis. Esa es la luz increada que veían los santos. Hieromonje Sabás Agiorita del Monte Athos. Homilía. Enero 4, 2015. Desde el momento de la caída de los primeros en ser creados, dicen los santos padres, el Nus, espíritu de la psique del ser humano, quedó oscurecido. ¿Por qué se oscureció? Porque la energía del Nus se separó de su esencia, dispersándose hacia el exterior. Así, el ser humano perdió la visión de Dios, quien es luz, increada. Dios es luz increada, y el Nus funciona como un espejo. Cuando el espejo está orientado hacia la luz, refleja esa luz y se ilumina. Sin embargo, cuando el espejo se gira hacia la tierra, se oscurece. Esto es exactamente lo que le ha sucedido al ser humano. En lugar de mirar hacia Dios, su Nus tomó una dirección equivocada y ve hacia las creaciones, y después se convierte en idólatra. Así nacieron los ídolos, como señala San Atanasio el Grande. Porque el espejo, en lugar de estar orientado hacia Dios, se volvió hacia la tierra, y el ser humano convirtió a las creaciones en su Dios. De esta manera surgieron los diversos ídolos. Cuando el ser humano vuelve a la metania, de metá, cambio, giro y nus, significa que reorienta su nus hacia la luz, hacia Cristo. Al hacerlo, vuelve a iluminarse, produce y tiene pensamientos luminosos. Esta es la verdadera esencia de la metania y también el papel fundamental de la Iglesia, ayudar al ser humano en esta reorientación de su nus. Este retorno hacia Dios se logra principalmente a través de la oración incesante, como la conocida Kyrie Jesús Christe, eleison me, Señor Jesús Cristo, compadécete o ten piedad de mí, aunque cualquier otra oración sincera puede cumplir este propósito. Hieromonje Sabás del Monte Athos, homilía 8 de diciembre de 2013. Es difícil discernir los pensamientos, logismi, al comienzo de la vida espiritual, por eso es necesario un guía espiritual. Cuanto más se confiesa uno, cuanto más consulta, cuanto más aprende de los padres que tienes el carisma del discernimiento, tanto más enriquece su discernimiento y poco a poco aprende también a discernir por sí mismo. Pero al principio es difícil y se confunde. Y el diablo es un gran maestro en esto, tiene miles de años de experiencia, y si alguien comienza a ocuparse demasiado con sus pensamientos, lo único seguro es que perderá su tiempo, se confundirá, se agotará y puede incluso llegar a enloquecerse. Por lo tanto, no conviene intentar discernir los pensamientos por uno mismo, sino presentarlos al guía espiritual y aceptar con sencillez lo que él diga. Y de esta manera,
Uno no puede ser perjudicado y dañado. Incluso si el guía espiritual se equivoca, por la humildad de aceptar su consejo, Dios lo convertirá en un bien. San Sofronio de Essex. Deben actuar tal como nos enseñan los santos padres. Entréguense a la voluntad de Dios y no inicien ningún diálogo con los pensamientos. Cada pensamiento que perturba la paz del corazón y siembra la inquietud en la psique alma proviene del enemigo. Sabas el Agiorita Hieromonje y médico. Homilía marzo 31 del 2018. Catarsis del corazón. ¿Qué significa catarsis? Catarsis esencialmente. Que todos los pensamientos salgan del corazón, no solo los malos. Presten atención. Del corazón deben salir incluso los buenos pensamientos, todos los pensamientos, y debe quedar solo Cristo, solo el recuerdo de Cristo. En el cerebro, en la mente, pueden existir otros pensamientos, eso no nos afecta. Sin embargo, cuando descienden al corazón, ahí el nous, espíritu de la psique, se ensucia, se oscurece, y surgen diversos deseos que contaminan al hombre. Por eso dijo el Señor, del corazón proceden malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, celos, enemistades, maldades. Marcos 7 versículos 21 y 22. El corazón espiritual debe limpiarse porque es el órgano donde Dios debe habitar. Es el órgano con el que nos unimos a Dios. Y no puede estar sucio, porque entonces no puede unirse con Dios, no puede realizarse la ceosis ni lograrse nuestro propósito. Sabas el Agiorita Hieromonje y médico. Homilía, marzo 7 del 2017. Voluntad. Muchas veces hacemos planes, programas, generamos deseos y tenemos voluntades propias. ¿Nos ha dicho Dios que hagamos todo esto? No, en absoluto. Por el contrario, nos ha dicho que aprendamos a no desear ni querer nada fuera de su voluntad, que deseemos únicamente lo que Él desea para nosotros, y que dejemos en sus manos la elaboración del plan y del programa de nuestra vida. Este abandono en las manos de Dios lo expresamos claramente en la divina liturgia con las palabras: encomendemos nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios. Esta frase, podríamos decir, es la más antiestresante del mundo. Quita toda depresión, y la repetimos continuamente durante la divina liturgia. Dejar toda nuestra vida, y también las vidas de los demás, en las manos de Cristo Dios. Algo similar se expresa en la oración que el sacerdote dice en secreto durante la divina liturgia. A ti encomendamos toda nuestra vida y nuestra esperanza, oh soberano filántropo, amigo del hombre, y te rogamos, te suplicamos y te imploramos. Esta oración la recitamos en secreto los sacerdotes antes de pronunciar el Padre Nuestro. A ti, Señor, confiamos toda nuestra vida y esperanza, y te pedimos y te imploramos. Toda nuestra esperanza está en Cristo. ¿Cómo podríamos desesperarnos si tenemos un protector y Padre tan grande? A ti, Señor, lo dejamos todo. Esto es confianza en Dios, esto es santa humildad, y esta actitud transforma al ser humano, lo convierte en un Dios hombre, un hombre divinizado. Una persona así, ¿no es siempre pacífica, libre y verdaderamente independiente? Nadie puede hacerle daño, porque ha confiado plenamente en Dios. Por mucho que se le amenace y ataque, no se atemoriza. El diablo, por ejemplo, se aparecía al gran San Antonio como un ser terrible y gigantesco, y San Antonio le respondía con serenidad: ¿Qué quieres? ¿Quieres atormentarme? ¿Tienes permiso de Dios para hacerlo? Si es así, aquí estoy, haz lo que desees. Pero si no tienes ese permiso, entonces desaparece. San Antonio no temía al diablo porque se había entregado completamente a Dios. Pensaba que, si Dios permitía que el diablo lo atormentara, entonces lo aceptaría, porque sería para su bien, ya que provendría de la voluntad de Dios. Ante esta firmeza, el diablo desaparecía. Así debemos pensar nosotros también, y no tener miedo, ni acobardarnos, ni desanimarnos.
Si Dios permite que el diablo nos ponga a prueba, debemos aceptarlo y sentir que, al venir de Dios, será para nuestro bien. Hieromonje Sabas el Agiorita. Homilía, 29 de mayo de 2011. Acerca del progreso espiritual. Cada momento que pasa, si la persona lucha espiritualmente y está con Cristo, avanza. Si descuida su esfuerzo y no hace algo por Cristo, no permanecerá donde está, sino que retrocederá. Es decir, el paso que dio antes lo pierde ahora. Es como una persona que sube por el cauce de un río. Si en algún momento decide relajarse un poco y deja de ascender, la corriente del río lo llevará hacia atrás. Lo dijo claramente Cristo. El que no está conmigo, está contra mí. Lucas 11, versículo 23. En este momento específico, ¿tu lucha fue por Cristo? Si lo fue, estás con Cristo. Si no lo fue, estás en contra de Cristo. Puedes haber hecho grandes esfuerzos y, en muy poco tiempo, si te cansas y descuidas, puedes perderlo todo, y que tus esfuerzos queden en vano. El que no recoge conmigo, desparrama. Lucas 10, versículo 23. Por eso debemos renovar nuestra fe constantemente. Debemos reafirmar nuestro deseo de que Dios reine en nuestra vida. En todo momento existe la fuerza opuesta del maligno, del mundo y del hombre viejo, que nos amenaza con llevarnos hacia atrás. Por eso Cristo nos habló de estar atentos continuamente en vigilancia y oración, no solo de oración. Puedes orar y hacerlo de manera mecánica. En ese caso, no logras nada. Debes entender lo que dices y decirlo con amor. Hacer oración en contacto consciente con el corazón. Decirlo con dolor, sentirlo, decirlo con anhelo, de manera sencilla pero suplicante, desde el fondo de tu corazón. Sabas el Agiorita Hieromonje. Homilía Mayo 4, 2008. El papel de la Iglesia Ortodoxa. La psicoterapia terapia de la psique humana. La Iglesia Ortodoxa, por tanto, ¿qué propósito tiene? El propósito de la Iglesia es sanar, psicoterapiar la psique alma, y así de enferma hacerla saludable. Creo que hasta aquí las cosas son sencillas. La energía de la psique se llama noerá, energía noerá, energia. Así la llamaron también los santos padres. Esta noerá, energía, cuando se encuentra dentro al corazón de la psique del hombre, los santos padres la llamaron nous, o espíritu humano. Pero cuando está y funciona al cerebro, la llamaron lógica o diania, cerebro, inteligencia, intelecto, mente o energía lógica. El nous y la diania son dos manifestaciones diferentes de la energía de nuestro nous espíritu, la cual cada vez se manifiesta de distinta manera, según el sitio que se encuentra. La lógica que se encuentra en la región del cerebro se utiliza por el hombre para captar, conceptuar, razonar y formular las cosas que percibe y conoce el nous, el cual, como hemos dicho, está en el corazón, psicosomático. Repito y os recuerdo que en la situación de post-caída que nos encontramos, todas estas cosas están enfermas. En cuanto el hombre aún no quiere a través de la Haris, gracia, energía increada, de Dios hacer la metania, cambio de mentalidad, arrepentimiento y confesión, si no se ha limpiado, purgado y sanado, psicoterapiado, todas estas cosas no funcionan correctamente. El como imagen que está imprimido encima de nuestras que está aún oscurecido, manchado, entenebrecido y ensuciado. La Iglesia Ortodoxa hace esta terapia. Psicoterapia. Sana nuestra psique alma. Sana el nous y la lógica. Estas dos cosas. Cuando el nous está sanado, funciona correctamente, y mientras la noerá energía funciona correctamente en el corazón del hombre, entonces funciona correctamente también la lógica. ¿Cuál es el funcionamiento correcto del nous espíritu humano? El funcionamiento correcto de nuestro nous
es estar en conexión y comunión con Dios, orar y ver a Dios. Cuando funciona de esta manera, entonces tiene luz. Recibe la luz increada de Dios. Esta luz increada que hemos perdido con la desobediencia, la hemos readquirido con la charis, gracia, energía increada, de Dios mediante nuestra vida dentro en la Iglesia, con la metania, con la oración incesante del corazón o de Jesús, y la vida ascética y mistérica, sacramental, es decir, participando en los misterios ortodoxos. Los santos padres nos dicen: Adán y Eva, antes de la desobediencia, estaban en un estado de continua conexión y comunión con Dios. El Espíritu Santo que estaba junto con ellos los iluminaba. Sabas el Agiorita. La ortodoxia no es una religión, del verbo religar. Es fe en el Apocalipsis, una psicoterapia del hombre que ha sido y es experimentada, vivida y demostrada. No es un concepto intelectual ni algo limitado a las jaulas de las aulas. Las religiones son creadas de hombres, sus líderes hombres mortales. Por ejemplo, la religión del papismo, romano-catolicismo o francolatinos, donde, según sus enseñanzas, si no tienes comunión con el Papa de Roma y no te religas con él, no te salvas. La religión del luteranismo, protestantismo, iniciada por Lutero, que protestó, y cada protestante se hizo papa infalible. Sin embargo, el primer protestante fue Lucifer, el diablo, quien protestó y se endemonió. La religión del budismo, confucianismo o islamismo, etc. Los líderes de las religiones han muerto. Sus huesos se encuentran en sus tumbas y sus cuerpos han sido devorados por gusanos. En cambio, nuestro Señor, Dios hombre, Cristo ortodoxo, ha resucitado. Su tumba emite mirra y realiza milagros. Él ha restaurado, religado la comunión y unión entre lo divino increado y lo humano creado. Cristo el médico de cabecera. Uno de los aspectos destacados de la obra del Dios hombre, Jesús Cristo, fueron las psicoterapias, terapias de las pies y sanaciones. El Evangelio se ocupa también de la salud del cuerpo. Está lleno de relatos de curaciones y psicoterapias de enfermos que realizó Jesús junto con su enseñanza. Cristo es el primer médico. Los secretos del funcionamiento de la psique y alma y cuerpo del ser humano los conoce mejor que nadie y aquel que lo creó. Y ese es el Logos increado y creador, Jesús Cristo. Los demás médicos son investigadores del cuerpo humano. Cristo es su creador y, por lo tanto, conoce el cuerpo y la schemo, que alma del ser humano mejor que nadie, comprende sus enfermedades y tiene la capacidad de sanarlo. Cristo es el psicoterapeuta de las almas y el médico de los cuerpos. Es el médico, de cabecera, de todas las especialidades. Es el médico que cura y sana toda enfermedad física, psíquica y espiritual y toda dolencia. Mateo 4, versículo 23. El apóstol Pedro epigramáticamente resume la presencia terrenal de Cristo diciendo: el cual pasó haciendo mucho bien, curando a los oprimidos por el demonio y haciendo innumerables milagros grandes. Hechos 10, versículo 37. Y a continuación, la Iglesia continúa interesándose tanto por la psique-alma como por el cuerpo. No busca destruir el cuerpo, sino erradicar los pazos. Ora por aquellos que yacen en enfermedad. La salud es uno de los grandes bienes de Dios. Solo aquel que ha perdido su salud y sufre una enfermedad dolorosa puede explicarnos el valor que tiene. Cuando te privas de algo, entonces comprendes su verdadero valor. Quien sana su psique-alma con la divina charis, gracia, energía increada, psicoterapéutica, sanadora y santificadora de los misterios, especialmente mediante la metania, el arrepentimiento y la confesión, se protege en gran medida también de enfermedades físicas. La medicina tiene un carácter preventivo y terapéutico. La vida cristiana es la medicina preventiva. Evita enfermedades. El pecado es enfermedad, física, psíquica y espiritual, dolor y muerte. Sin embargo, alguien podría decir:
No lo previne, no pude contenerme, caí. ¿Y después? ¿Es la perdición? No, hermanos míos. Si caíste y te heriste, no te desesperes. Existe el médico. ¿Has pecado? Reconoce al Señor, al misericordioso, al filántropo, al bondadoso, al médico, al indulgente, al que perdona fácilmente, al digno de confianza. San Juan Crisóstomo, EPE 34, 594. Es decir, si hemos pecado, reconozcamos y confiemos en nuestro Señor y Soberano, en aquel que nos tiene misericordia, que nos ama porque somos sus hijos, que es bondadoso, que concede la ciencia médica a los hombres, en aquel que otorga y acepta nuestro perdón y metania, en aquel que endulza con su presencia el corazón enfermo y doliente, en aquel que adorna con su evangelio y enseñanza el camino de nuestra vida y del mundo entero. Confiemos nuestras penas, dolores y esperanzas al gran médico, el que no cobra, no tiene salario, es gratis, de cuya fuerza y jaris increadas se nutren todos los médicos terrenales y salvadores de nuestros cuerpos y psiques almas, el Hijo encarnado y Logos de Dios, nuestro Señor Jesucristo.